este día, tener la oportunidad de reunirnos los que estamos y compartir a través de internet todos estos eventos que por providencia del Señor acontecen, y dar gracias al Señor porque sabemos que en medio de todas las cosas que experimentamos, que vivimos, podemos estar confiados, tranquilos, de que el Señor está a nuestro lado, que está con nosotros, que nos ayuda, que nos guarda, y que podemos descansar completamente en el Señor. Los hermanos que nos están viendo también reciban un saludo fraterno, rogando que podamos muy pronto volver a reunirnos como iglesia. Vamos a ir a la palabra. Al finalizar estaré dando algunos anuncios en relación a cómo vamos a ir desarrollando este tiempo que el Estado, que el gobierno ha decretado como cuarentena. Después analizaremos un poco cómo va a ser el tratamiento de estas cosas. Quisiera que vayamos a nuestra carta, la primera carta del apóstol Pedro, que estamos estudiando ya hace algún tiempo, que de manera providencial es bastante pertinente con todos los acontecimientos que estamos viviendo a nuestro alrededor. Estamos en el capítulo 3, y estamos en la porción del verso 13 al verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 al verso 22. Voy a leerlo, ustedes me siguen ahí en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 22. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia en los días de Noé, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es interesante, hermanos, ver el desarrollo que ha dado el apóstol Pedro en estos últimos versículos que estamos analizando. Y llama mi atención varios elementos de ya los versículos 20 al 22, que es la parte que vamos a desarrollar hoy. Llama mi atención algunos elementos interesantes que el apóstol Pedro referencia en su carta. Quisiera iniciar
con uno de los eventos bíblicos más nombrados en la historia clásica de las Escrituras, y es la historia de José. Todos recordamos claramente a José, el hijo de Jacob. El desarrollo de su vida tiene muchos elementos que hacen de José un tipo de Jesús. La vida de José comienza a narrarse desde muy pequeño, cuando tuvo algunos sueños y los contó a sus hermanos y a sus padres. Lo que hizo José al contar estos sueños fue que provocó la ira de sus hermanos y aún de su mismo padre, pero también vemos el favoritismo de Jacob por José, y obviamente esto aumentó el odio de sus hermanos a tal grado que intentan matarlo. Pero uno de sus hermanos, Rubén, impidió, dando la opción de que se vendiera a algunos negociantes. Después de esto, José fue llevado a Egipto, donde experimentó dos cosas realmente llamativas, cosas que diríamos nosotros que no sería posibles que estén presentes y acontezcan en un mismo momento cuando en apariencia son contrarias. Podríamos decir que esto es una forma de paradoja. Una paradoja es una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común, pero que conlleva una contradicción lógica. Eso es lo que uno ve en la vida de José. La vida de José en Egipto se asemeja a esto. Hijo del príncipe de Dios, de Jacob, Israel, pero vendido como esclavo, y Dios estaba con él. Luego engañado por una mujer con la cual él no quiso ofender ni a su amo, ni mucho menos a Dios, y fue falsamente acusado y llevado a la cárcel, pero Dios estaba con él. Dios estaba con José. En la cárcel, por su buen comportamiento, fue puesto como jefe de la cárcel, pero aún seguía en la cárcel. Y encarcelado, Dios estaba con José. Después de todo este trasegar, vienen, algunos dicen, el tiempo de la recompensa, el tiempo del pago, de la exaltación. Su nombre levantado desde el lugar más bajo del mundo antiguo, la cárcel, al más alto, al trono. El momento donde los sueños se hacen realidad en la vida de José. Del pozo donde sus hermanos lo lanzaron al imperio más grande conocido en su época. Y ahí está José, siendo levantado. Nadie como él, todos por debajo de él. Solo uno lo supera, y es el faraón. Esta es una gran imagen que ha cautivado nuestras mentes y que marca nuestras vidas. Marca lo que nosotros entendemos del desarrollo de nuestras vidas. Recibimos consuelo cuando nosotros pensamos en la vida de José. Recibimos aliento cuando pensamos en la vida de José. Somos cautivados. Esa imagen queda impresa en nuestros corazones, en nuestras almas. Pero hubo otro hombre que desde su nacimiento intentaron matar, protegido por sus padres, y a los 30 años él comienza su ministerio. Un ministerio que duró un poco más de 3 años. Él experimentó también persecución de sus hermanos. Fue vendido, traicionado, abandonado y luego llevado a la muerte. La cárcel más profunda de donde nadie pensó que saldría. Pero sucedió lo inimaginable. Este hombre fue levantado más alto que todos los hombres. Solo Dios el Padre es superior a él. Y esta gloria, esta exaltación, es la que el apóstol Pedro va a mencionar al final de este capítulo 3. La menciona con ese gran propósito en mente. Tú, hermano, tienes confianza y esperanza es en este Jesús, que como ya lo hemos visto en las semanas pasadas, sufrió, murió, pero resucitó.
El apóstol Pedro todavía no termina el argumento de la proclamación de Cristo, porque todavía nos falta un elemento que es supremamente importante en la vida de Cristo, y es su exaltación. Es ese ser levantado de la misma tumba a la diestra del Padre. Este es el tema que vamos a tratar hoy y que el apóstol Pedro desarrolla, la exaltación de Cristo. Y en cuanto a la exaltación de Cristo, el apóstol Pedro comienza haciendo o desarrollando algunos elementos a partir del verso 20. Y lo primero que él nos menciona en el versículo 20 es la paciencia de Dios. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El apóstol Pedro sigue reforzando un poco lo que ya nos dijo en el versículo 19. Desobedecieron. El versículo 19 ya nos dijo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos espíritus encarcelados, dice el apóstol Pedro, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron, y desarrolla en el tiempo de Noé. Ahora, los espíritus encarcelados de los cuales ya hablamos la semana pasada, los que desobedecieron en el tiempo de Noé, y aquí es bastante clara la referencia que hace el apóstol al tiempo del diluvio, y no pienso quizás ahondar mucho acerca del tema del diluvio, porque es bien conocido por todos nosotros, pero hay dos elementos que el apóstol Pedro menciona en este versículo que hace que nosotros pensemos y reflexionemos en cuál es la intención que Pedro tiene al mencionar estos elementos. Primero, la paciencia. La paciencia, ¿sí? Este es un elemento que es muy llamativo y que el apóstol usa con una clara intención. Más en la manera en que lo usa en el texto. Cómo él coloca esa paciencia de Dios en el texto. Ya que recordamos el tiempo que Noé duró construyendo el arca. ¿Cuánto tiempo fue? 120 años, hermanos. Me parece un tiempo bastante prudente. Así que eso nos muestra algo de la paciencia de Dios. Construye el arca en 120 años y ahí creemos que es evidente que un hombre que dura este tiempo construyendo un barco, necesariamente, directa o indirectamente, está proclamando a Dios, hablando de Él, dándolo a conocer. Cuando el apóstol Pedro, ¿sí?, está trayendo la imagen de Noé a la mente de sus lectores, está colocando todo un panorama en su mente. El desarrollo de ese tiempo, de una época donde sí, muchos se perdieron, pero también vino la salvación y la esperanza para otros. Ese es el elemento que Pedro está tratando de mostrar. Y todo esto en razón de la paciencia de Dios. Porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el escritor utiliza la imagen clara de Noé para mostrarnos a nosotros algo que es supremamente interesante y llamativo para nosotros, y que es claro. Porque de la misma manera en que Noé proclamó, directa o indirectamente, proclamó acerca de Cristo, dio a conocer a Dios el Creador, de la misma manera Cristo, el propósito que tenía al venir a la tierra era dar a conocer al Padre. Y el tiempo del ministerio de Cristo redunda en ese propósito. Así que la paciencia no fue solo en el tiempo que Noé demoró en construir el arca, sino que la paciencia también fue evidente en la proclamación de Noé a todos los hombres.
Esto es lo que llama la atención en este texto. La proclamación, el mensaje, el testimonio. ¿Qué es lo que está haciendo Noé? Noé está dando a conocer a Dios. Y por eso es que el apóstol Pedro llama la atención en este texto a esa imagen. En los días de Noé hay un gran evento. ¿Cuál es ese evento? Un juicio. Un juicio, ese es el gran evento, donde la humanidad es exterminada. Pero hay algo también que es interesante en el texto de versículo 20, porque él dice, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 personas fueron salvadas por agua. Aquí esto es curioso, porque si nosotros vamos a Génesis 6, que es donde se nos relata a nosotros el evento del diluvio, en el versículo 8 hay un elemento que el escritor utiliza para darnos a nosotros razones. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Se vivía, hermanos, en ese tiempo algo que no era tan sencillo. No era un tiempo fácil de vivir. Si usted lee en ese capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6, se va a dar cuenta de manera resumida todo lo que estaba aconteciendo ahí, todo lo que estaba pasando. Ahora, no era un tiempo fácil, la maldad se había aumentado, la maldad era ofensiva en gran manera delante de Dios, pero hubo un hombre, uno solo, en las Escrituras. Y yo creo que este versículo 7, versículo 8, el capítulo 6 de Génesis, tiene uno de los peros más gloriosos en las Escrituras. Hay muchos peros maravillosos en las Escrituras, pero este pero podemos decir que es el que nos mantiene a nosotros como humanidad sobre esta tierra. Eso es un pero maravilloso. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre, uno solo, un hombre halló gracia delante de Dios. ¿Saben qué me recuerda halló gracia delante de Dios? Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Hubo una complacencia en Noé, halló gracia, pero hubo una complacencia también en Cristo. Esos elementos son importantísimos para nosotros, porque esta es la imagen que está tratando Pedro de implantar en el corazón de sus lectores. Y qué gloriosas son estas palabras para nuestros oídos. Qué maravillosas son estas palabras que colocan mucho consuelo y mucha esperanza en nosotros. Hay una gran similitud entre el instrumento de Dios para salvar a la humanidad de un diluvio y el que usó para salvarnos a nosotros de un juicio venidero. La imagen de Noé, la esperanza de la raza humana, la imagen de Cristo, la esperanza de la raza humana, de los creyentes. Esto es glorioso, hermanos. Esto es maravilloso, porque todo aquel que sea hallado en el arca, todo aquel que sea hallado en la cruz, es salvo. Todo aquel que escucha las palabras de Noé y todo aquel que escucha las palabras de Cristo.
Esto es maravilloso, ver esa similitud, el tipo que utiliza el apóstol Pedro de mostrar a Noé como el tipo de Cristo. En medio de un juicio. Versículo 9, porque es llamativo lo que dice Génesis 6. El versículo 9 comienza a hablar de la genealogía, pero mire lo que dice de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, cuando uno mira esto, uno tiene que analizar los elementos interesantes, llamativos, que nos está diciendo acá. Y quiero hacer una salvedad. Aquí no estoy hablando de salvación por obras ni nada por el estilo, pero el texto está revelando ciertos elementos que Dios vio en Noé. Un hombre que camina con Dios. Y saben, quiero decirle en esta mañana, un hombre que camina con Dios es el instrumento perfecto para ser usado en un gran propósito. Solamente el hombre que camina con Dios, la mujer que camina con Dios, es útil para Dios. No son aquellos que alardean de sus capacidades intelectuales o de su buena oratoria. No son aquellos que impresionan con su apariencia. Son aquellos que caminan con Dios. Son aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios. Aquellos que están dispuestos a darse por llevar adelante el reino de su Cristo. Dios no salvó a un hombre porque simplemente le pareció necesario o se sintió obligado para poder llevar adelante su plan. No, Él salvó a un hombre que era justo y perfecto, un hombre que tenía claro su proceder, su compromiso. Un hombre que caminó con Dios. A esto es a lo que se está refiriendo el apóstol el apóstol Pedro de manera breve. Pero lo que más me sorprende es que él hace mención de salvados por agua. Si nosotros reflexionáramos un poco lo que sucedió en el diluvio, ¿qué pensaríamos? Más bien diríamos, Pedro, usted como que se equivocó en el uso de sus palabras. No fueron salvados por agua, fueron salvados del agua. ¿Cierto? No por agua, sino del agua. Porque el agua fue lo que inundó y acabó con la humanidad. Pero el apóstol Pedro utiliza estas palabras con una intención. Porque es el mensaje que él quiere darnos. ¿Sí? Aquí Pedro está viendo el evento del diluvio desde otra perspectiva. Es claro que el diluvio fue un juicio. Es claro para nosotros. Pero el juicio incluía salvación. Y esta no es la primera vez que nosotros vemos este evento, que juicio y salvación, estos dos elementos estén ahí, en un mismo desarrollo. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. Cuando el Señor dicta su sentencia sobre Adán y Eva, dentro de esa sentencia, dándosela a la serpiente, incluido está el juicio e incluido está la salvación. Está haciendo juicio, pero también está salvando. Siempre juntas, justicia y misericordia. Dios es maravilloso. Dios es precioso, infinitamente sabio. Mire cómo termina diciendo el capítulo 6, verso 18 al 20 de Génesis. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Muerte, juicio, vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie,
y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo. ¿Para qué? Para que tengan vida. En medio de la mortandad, en medio de la muerte, en medio del juicio, en medio de cuántos están acabando su vida sin Dios, terminando su vida sobre esta tierra sin Dios, Dios dice que si nosotros tenemos nuestra confianza en Él, vamos a tener vida. Esta es la salvación divina. En medio de estos acontecimientos de juicio para hombres y aún incluidos los mismos animales que representan el resto de la creación, nos muestra la misericordia para que tengan vida. Pero el texto no termina ahí. Pedro no termina aún su argumento. Y él sigue desarrollando el asunto de que fueron salvados por agua. Y luego viene a usar ese elemento, esa imagen, como un tipo del bautismo. En el versículo 21, el bautismo que salva. Es el segundo punto. Verso 21 comienza diciendo, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. El bautismo que corresponde a qué? Pues a lo que nosotros ya vimos en el versículo 20. En el versículo 20 de Primera de Pedro. ¿Sí? Ahora, la palabra aquí, corresponde, se traduce también como que nosotros debemos ver un tipo entre el diluvio que vino con el bautismo. Está hablando de un tipo y un antitipo, como lo vemos en Romanos 5:14, que es el tipo como Adán, que anticipa la realidad más perfecta, que es el antitipo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en nuestro pasaje, el agua del diluvio es un tipo del bautismo, que es el antitipo. Es decir, el diluvio es un tipo, el bautismo el antitipo. La manera en que el apóstol Pedro lo está mostrando ahí. Y en los dos casos el agua simboliza la obra salvadora de Dios. Dios está salvando por medio del agua. ¿A quién salvó? A Noé, y en él a toda una humanidad. Luego viene el bautismo, que salva. Ahí ese elemento es supremamente importante, los dos casos. Ahora, pastor, pero es que el bautismo no salva a nadie. Es claro que el bautismo no salva a nadie. Ninguna persona se salva por ser bautizada. ¿Por qué se salvan? Porque creen en Cristo, porque tienen fe en Cristo. Por lo tanto, lo que el apóstol Pedro quiere mostrar, ya lo voy a desarrollar porque él mismo lo dice, ¿sí? Pedro vio esa comparación porque Noé fue llevado a salvo en el arca, flotando sobre el agua que él mismo construyó y se sostuvo ese barco en el agua. Ahora, esta palabra nos salva hace referencia al bautismo como la cosa que salva es símbolo. ¿Sí? La cosa que salva es símbolo. ¿Qué en realidad salvó a Noé? ¿El arca? No. La fe que él tenía depositada en Dios. Caminó con Dios, varón perfecto. Por lo tanto, él, por creer, viene entonces el bautismo en el arca. Nosotros debemos ser claros en esto. Pedro explica inmediatamente después estos elementos y nos enseña que la ceremonia del bautismo no regenera al hombre. Él no nos está diciendo eso. Él no nos está enseñando que el bautismo salva al hombre o que regenera. Pero sí sugiere que los primeros cristianos asociaron íntimamente su decisión de fe con la ceremonia del bautismo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, es claro que debe haber
un evento, un elemento que antecede el bautismo. Según Pedro, arrepentimiento. Ahora, las dos cosas se unieron en el pensamiento de la iglesia. Aunque el bautismo no salva, es una evidencia de un salvado. Una persona que ha sido salvada, como consecuencia, quiere dar testimonio de ese evento. Y la manera en que da testimonio de ese evento salvífico que ha sucedido en él, pues da el paso de obediencia, que es el ser bautizado. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa luego a decir el apóstol Pedro? Él pasa a decirnos dos cosas, o más bien tres. La primera es lo que no hace el bautismo. Luego nos dice lo que sí hace y luego cómo lo hace. Primero, lo que no hace, lo que hace y cómo lo hace. Sigue diciendo el versículo 21, entre paréntesis lo coloca el texto, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, no es que el bautismo, cuando usted participa de él, le es quitada el pecado, las inmundicias, las impurezas, porque en ese caso tendríamos que bautizarnos todos los días, porque todos los días pecamos. Todos los días ofendemos a Dios de una o de otra manera. Por lo tanto, deberíamos bautizarnos todos los días. Pero no es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. O sea, no tiene ese propósito. De hecho, no había en el pensamiento judío la idea de que alguna ceremonia pudiera limpiar algo de la naturaleza humana. No hay ceremonia que pueda hacer esa limpieza de la carne, de esos apetitos mundanos, del pecado. Ninguna ceremonia puede hacer eso. Miren lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Saben qué es triste y lamentable? Que muchos en la actualidad, muchos creyentes, muchos protestantes, evangélicos, estemos tan aferrados a esta clase de ideas, a esta clase de suposiciones. Y uno pensaría que está claro el hecho de que el bautismo no salva, el bautismo ¿sí? se dice, se repite, se confirma, se amplía, pero aún mucha gente piensa de esta manera. Todavía tenemos algo en nuestras mentes que nos hace creer que si yo soy bautizado por el hecho de ser bautizado, entonces soy salvo. Y al parecer, obviamente, eso pasaba también en los tiempos del apóstol Pedro, porque él lo está mencionando. ¿Sí? Ahora, en su tiempo he sabido que había rituales similares al bautismo, el lavamiento de las manos, el lavamiento de los pies, el lavamiento de los unos a los otros. Habían diferentes clases de lavamientos, rituales, y en los que ellos ciertamente pensaban que a través de eso se quitaban el pecado, la inmundicia. Y Juan el Bautista, bautizando, en Mateo capítulo 3, versos 7 al 9, hace esta referencia de una manera exhortativa, llamando a los fariseos y a los saduceos, religiosos de la época, que venían a él para que fueran bautizados, para ser bautizados, y dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Claramente se está diciendo que el bautismo aquí nos salva. De hecho, el bautismo es un símbolo, una identificación. Por eso es que Juan, el Bautista, le dice, hagan frutos dignos, actúen, ¿sí? Como personas que se han arrepentido,
vivan como personas que se han arrepentido. Así que nosotros no podemos caer en este engaño. El bautismo es un mandato divino que da testimonio de nuestra profesión de fe. Y nosotros como bautistas claramente estamos enfatizando en la importancia del bautismo, pero sin caer en el asunto de decirle a la gente o hacer creer a la gente que si no se bautizan entonces no son salvos. ¿Hay que bautizarse? Claro que sí. ¿Quién se bautiza? Pues el que ha creído. El que se ha arrepentido y ha creído se bautiza. Es una evidencia clara de los creyentes, pero no salva. No es que eso produzca salvación. El que se bautiza es el que ha sido salvado. Debo tener fe en Cristo. Eso es lo que me salva. Ahora, esto es lo que el bautismo no hace. ¿Qué es entonces lo que hace? Según el apóstol Pedro, él sigue diciendo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Recordamos que conciencia es la palabra con conocimiento. Es decir, que seamos conocidos por Dios. Si yo como creyente, si yo como una persona que ha nacido de nuevo, no entiendo que mi vida, toda ella está delante de Dios, entonces, hermanos, no hemos entendido el propósito de nuestra fe. La palabra aquí, aspiración, es como arras, como empeño, como promesa, como deseo. Yo deseo una aspiración de una buena conciencia, un deseo, una señal de que yo me he comprometido, he firmado un contrato, he firmado un vínculo con Dios. Y mi vínculo hace que yo desee y anhele una vida que sea de testimonio, esa realidad que fue obrada en mi vida por Dios. El creyente, por lo tanto, en el bautismo no es limpiado de los pecados ni nada de esto, pero sí se compromete a una nueva actitud frente al pecado, frente al mundo, frente a su propia vida y obviamente en relación a su conducta. ¿Qué actitud tengo yo frente a lo que me rodea? ¿Cómo yo vivo? Si yo tengo la seguridad, la certeza de que estoy viviendo delante de Dios, yo debo vivir de esa manera. Dios me está mirando. Los ojos del Señor están sobre la tierra. Por lo tanto, yo estoy consciente de esa realidad. Y eso hace que mi vida se direccione, se enfoque, tome un rumbo. Eso es lo que el bautismo hace. Me lleva a un compromiso. La figura del diluvio ilustra la salvación, porque somos salvos de la muerte por medio de la muerte, como ellos fueron salvos del agua por medio del agua. ¿Sí? Nosotros fuimos salvos de la muerte por medio de la muerte de Cristo. Ellos fueron salvos del agua por la misma agua que trajo juicio. No evitaron el juicio, pero en el arca pasaron por el juicio de manera segura. Como en Cristo nosotros también pasamos por el juicio, muriendo con Él en el bautismo. ¿Sí? Tenemos que pasar por la muerte, claro, tenemos que pasar por el diluvio. Porque el Señor hubiera podido decirle a Noé, y sus hijos, y los traigo aquí al cielo un momento mientras llueve, y ya luego los pongo ahí. No, ellos se quedaron en medio del diluvio. ¿Nosotros debemos morir? Claro que debemos morir. Tenemos que pasar por el juicio, un juicio justo. El asunto es que pasamos por el juicio de la muerte muriendo con Cristo. Y si morimos con Cristo, también seremos levantados con Él en una vida nueva. En una vida nueva, como ellos antes llegaron, seguros a un mundo nuevo. Después de un año que duró más o menos el arca, ellos pudieron llegar a tierra seca. ¿Sí? Nosotros, el tiempo que el Señor nos tenga, el tiempo de nuestra muerte, y llegaremos a su presencia. Eso es lo que hace el bautismo. ¿Cómo lo hace? Este es un elemento sencillo, pero es imprescindible.
resurrección de Jesucristo. Termina diciendo. Por la resurrección de Jesucristo. El medio de la salvación, que ya se mencionó en el versículo 18 anteriormente. Es el medio. Él es el que nos salvó. Tercero, para concluir, un lugar para Cristo. Aquí es donde el apóstol Pedro desarrolla de manera enfática la exaltación de Cristo. Todo este proceso hace el paréntesis del evento de cómo Cristo, después de su resurrección, va y predica a los espíritus encarcelados. En el tiempo de Noé se mete con Noé y luego es para decirnos esto. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es este el elemento crucial para el apóstol Pedro. Es esto lo que Pedro quiere que nosotros tengamos guardado en nuestro corazón. Por la resurrección de Jesucristo, ¿quién es Él después de su muerte, sepultura, resurrección? Viene a su ascensión, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Los versículos 20 y 21 fueron una explicación y expansión del versículo 19. Y ahora Pedro regresa al tema de la gloria de Cristo. Su glorificación incluyó la vivificación de su espíritu. Versículo 18, en su resurrección, la proclamación de su victoria a los ángeles que desobedecieron, versículo 19 y 20, su ascensión, versículo 22, y autoridad sobre los ángeles, versículo 22. Son estos elementos a los cuales el apóstol Pedro está dirigiendo nuestra mente. La exaltación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además del mensaje principal de este pasaje, del versículo 18 al 22, de que Cristo fue victorioso a través del sufrimiento, nosotros podemos notar varios puntos más para nuestra vida, que aplican a nuestra vida. Todas las personas que nos ven, todo hombre y toda mujer, toda familia, toda persona que está en nuestro alrededor, si siguen desobedientes, si siguen rebeldes, serán juzgados como los hombres en el tiempo de Noé. Sus enemigos son agentes de poderes sobrenaturales. Cuando un hombre se levanta en contra de Dios, no sabe a lo que se enfrenta, no se imagina, no alcanza a concebir la idea. Por eso es que en tiempos como estos estamos viviendo, surgen esas dos clases de personas. Los que siguen renegando y se endurecen y siguen maldiciendo y echando la culpa a Dios en el cual no creen. O aquellos que en una plena convicción se arrepienten y caen. Amén. Porque los hombres que no alcanzan en su sensibilidad espiritual a discernir los tiempos, en el juicio perecerán. Pero si lo disciernen, en el juicio se salvarán. Los ángeles caídos que ahora causan la persecución de los creyentes están bajo el dominio y el permiso de Cristo, y al fin serán juzgados. Y a Él, a Cristo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él los
creyentes somos una minoría, como en el día de Noé, seremos victoriosos por la gracia de Dios. Amén. Nosotros los creyentes, aunque no somos la gran mayoría en el mundo, como no lo era Noé en su tiempo, Noé salió victorioso. La iglesia saldrá victoriosa. Amén. Gloria a Dios. La paciencia de Dios, dando oportunidad para que los inconversos se conviertan, es una de las razones por las que los no creyentes siguen con la libertad de maltratar a los cristianos. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios, hermanos, que tiene espera y que se nos repite constantemente para que ninguno se pierda. Y ese es el llamado constante, repetitivo. Aún la puerta está abierta. Aún hay vida. Aún hay esperanza. Los creyentes deben evangelizar. Debemos evangelizar. Los creyentes debemos tomar con seriedad este asunto. Debemos ser comprometidos como lo fue Noé. Si nosotros miramos el tiempo de Noé, su vida, su desempeño, todo lo que él hizo, cómo él analizó todos los eventos, tiene que armar un barco en medio de la nada, empezar a construirlo bajo la burla de muchos, el señalamiento de otros, bajo la promesa de un diluvio en un lugar donde nunca había llovido. Pero Noé seguía. Nosotros debemos ser valientes en medio de este tiempo. Debemos ser osados en medio de este tiempo y hablar de nuestra fe y dar testimonio de nuestra fe. Y es curioso que el apóstol Pedro menciona el evento de Noé en su primera carta y luego lo vuelve a mencionar en su segunda carta. La imagen del juicio que tiene el apóstol Pedro en su mente es latente. Y nosotros somos los instrumentos. ¿Quién de nosotros va a caminar con Dios? ¿Quién de nosotros va a escuchar y conocer la voluntad de Dios? ¿Quién de nosotros va a ser decidido y osado para ir y hablar al mundo de la verdad de Dios, del Evangelio de Jesucristo? ¿Quién de nosotros va a tener la osadía de levantarse por el nombre de Cristo? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro 2:5. Cada vez que un creyente es bautizado, hay una proclamación de victoria. Cada vez que un creyente baja a las aguas, es una proclamación de la victoria de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos seguir llevando adelante esta proclamación de la victoria de Cristo para que muchos más lleguen a las aguas del bautismo y crean en nuestro Señor. El bautismo debe motivar a la iglesia a vivir con una actitud y con una conducta adecuada. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado hasta el día de nuestro bautismo? ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos en poco ese día? Pero ese día proclamamos la victoria de Cristo. El Cristo que sigue sentado a la diestra del Padre. El Cristo que sigue trayendo hombres y mujeres a la fe. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad y tenemos una gran esperanza y un gran consuelo para cumplir con esa responsabilidad. El Cristo de gloria, el Cristo que dio su vida por nosotros, hoy reina. Hoy reina. Y un día nosotros reinaremos con él. Amén. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor,
porque podemos ver tu misericordia en medio de todos los acontecimientos, todas las situaciones que vivimos, que atravesamos. Podemos estar seguros y confiados en que tú eres fiel. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona, Señor,